corazón, bienvenidos a las noticias UTS. Hoy 18 de junio del 2021 les hablaremos de los indicadores macroeconómicos de la República de Venezuela. Comenzamos. Venezuela está ubicado al norte de América del Sur con una población aproximada de 32 millones de habitantes. Cuenta con 916.000 kilómetros cuadrados y su capital es la ciudad de Caracas. A pesar de su conflicto político interno, posee una geografía diversa que lo convierte en atractivo destino turístico. La economía de Venezuela está orientada a las exportaciones de materias primas. La principal actividad económica es la explotación y refinación del petróleo. Teniendo en cuenta que el Banco Central de Venezuela llevaba desde 2015 sin publicar indicadores económicos, a raíz de unos informes filtrados logramos evidenciar que entre el 2013, cuando Nicolás Maduro fue elegido presidente, y el 2020, el PIB en términos constantes cayó aproximadamente más de un 62%, lo cual es una baja económica considerable. Entre 1999 y 2020, tanto Chávez como Maduro recibieron más de 991.798 millones de dólares en concepto de exportaciones de petróleo, los cuales despilfarraron y además endeudaron, donde la deuda que en 1998 era de 35 millones de dólares pasó a ser de 112.000 millones de dólares en el 2020. Analizando la variación del PIB en este gráfico, el periodo de la Revolución Bolivariana 1999 a 2018, Venezuela ha estado caracterizado por una alta volatilidad con años de crecimiento del 18,3% en 2004 y de crecimiento del menos 16,5% en 2016, lo cual evidencia una muy incoherente política económica, y se registra una tasa de crecimiento promedio del 0,26%, apreciando así cómo Venezuela nunca había experimentado 5 años consecutivos de recesión económica como ha ocurrido en el periodo 2013 a 2018. Al cierre del ejercicio 2013, Venezuela tenía un PIB de 371.005 miles de millones de dólares, mientras que en el año 2020 su nivel de producción se ubica aproximadamente 60.000 millones de dólares. Ello representa una caída más del 78%. Por su parte, el PIB per cápita para el primer año mencionado fue de 13.316,83 dólares y actualmente está por debajo de los 2.000 dólares anuales, un nivel similar al registro en 1950. El coronavirus imposibilitó tener un balance más positivo en el PIB de Venezuela para el 2020 y que en las grandes empresas del país dejaron de intervenir. Se presentó una caída del petróleo de casi un 13% con una producción de 660.000 barriles al día y una hiperinflación. En conclusión, la caída del PIB que muestra este país desde el año 2013 hasta la presente fecha es digna de asombro, más si se tiene en cuenta que la destrucción de la economía venezolana ha sido producto de decisiones erradas, modelo político arcaico, socialistas, intervencionistas y de controles extremos, en donde la libertad del mercado se ha dejado de lado en nombre del bienestar colectivo que nunca llegó, y el reto de las futuras generaciones es lograr cambiar el rumbo de su gestión pública y política actual. Ahora vamos con nuestra compañera Nayeli Quitián, que nos va a hablar de la tasa de crecimiento. Buenas tardes, como decía la reportera Camila, yo les hablaré sobre la tasa de crecimiento de Venezuela. De acuerdo con la encuesta del COVID 2017, la pobreza aumentó al 87% y cerca de 3/4 partes de su población ha perdido peso, debido a la abrupta caída del ingreso real y la fuerte escasez de bienes básicos, entre ellos los que conocemos, los alimentos, las medicinas, y asimismo el número de homicidios ha crecido a una tasa exponencial durante los años de la Revolución Bolivariana, convirtiéndose en una de las más altas del mundo en el año 2017, con una magnitud de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, y paradójicamente, el país vive una crisis económica y social más aguda de su historia. Venezuela continuó por quinto año consecutivo en un ciclo recesivo. Desde el primer trimestre del 2014, la economía venezolana ha experimentado 20 trimestres consecutivos de la caída en la actividad económica. Para los años 2019 y 2020 no existen datos oficiales, pero de acuerdo con las estimaciones y proyecciones de la FMI, el PIB habrá caído en un menos 19% y en un menos 14% respectivamente.
Venezuela nunca había experimentado 5 años consecutivos de recesión económica, como le ocurrió en el periodo de 2013 al 2018. Como muestra en la gráfica y viendo y teniendo en cuenta, en el año 2016 fue un año de crecimiento, algo no muy bueno para la economía. En la siguiente tabla nos muestra un ranking mundial de las mayores tasas de decrecimiento acumulado en un periodo de 5 años. Y tenemos a Venezuela de segunda posición, la tenemos en un periodo de 2013 a 2018 con una variación en el PIB de un menos 49.32%. Como política monetaria, tenemos que entre el 2018 y el 2019, la tasa de crecimiento interanual de la base monetaria se redujo al 43.950% al 7.172%. Estos activos pasaron de crecer a más de 1.000.000% en 2018 a menos de 9.000% en el 2019. La evolución tanto de la base como de los activos públicos reflejan la importancia que en el financiamiento monetario ha tenido en la economía venezolana durante los últimos años. Ahora nos trasladamos con nuestra compañera Nicole Tallo, que nos contará sobre los ciclos económicos. Buenas tardes, como dijo la reportera Camila, voy a explicar los ciclos económicos de Venezuela. La recesión. La economía venezolana acumula en los últimos 4 años una caída abismal del PIB cerca del 40%. Es un cuadro de escasez que no solo afecta a las empresas por la ausencia de insumos, materias primas y bienes de capital importados, sino a la población en general, que hoy dedica buena parte de su tiempo de vida a la búsqueda de bienes esenciales para la subsistencia. La expansión. La expansión económica de Venezuela está orientada a las exportaciones de materias primas. La principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación del petróleo para la exportación, la extracción y refinación. Está a cargo de la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Bueno, el fondo. El tramo económico de Venezuela, lejos de amanear con la llegada de la pandemia del coronavirus, parece que siguió su curso durante la crisis que azotó al mundo. Y este 2021 no será la excepción, pues se espera que una nueva caída del 10%, esto hace según la estimación del Fondo Monetario Internacional FMI, que desde el 2013, cuando Nicolás Maduro tomó las riendas del país, el PIB de Venezuela ha bajado. Por último, nuestro compañero Royson Quiroga nos hablará sobre la inflación y el desempleo. Muy buen día. Sí, como decía nuestra compañera y reportera Camila, hoy les venimos a hablar sobre la inflación y el desempleo en Venezuela de los últimos 5 años. Según el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para Venezuela ha proyectado una inflación del 5.000% para este y el próximo año, lo que consolida en Latinoamérica el país con la mayor inflación del mundo, según los informes previstos. Durante los últimos años consecutivos, la inflación de este país se ha situado en unos niveles muy por encima del todo el resto del mundo, que han llegado a alcanzar un porcentaje de 65.374% para el año 2018 y un 19.906% para el año 2019. Para contrarrestar esta crisis que lleva Venezuela en estos últimos años por la subinflación, el régimen de Nicolás Maduro implantó una nueva serie de billetes que son el billete de 200.000, el billete de 300.000 y el billete de 1.000.000 de bolívares, aunque la suma de estos 3 billetes no es ni la suma de $1. El empleo. Su fuente principal y causa del desempleo en Venezuela es la inestabilidad política y económica del país. Vamos a hablar sobre su principal fuente de ingresos en Venezuela. Debido a que en Venezuela solo se depende del petróleo y que este está cayendo económicamente, Venezuela se ve obligada a pedir préstamos a sus países aliados. Esto solo agrava la escasez de productos básicos existentes ya en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo en Venezuela. Volvemos para el set de noticias con nuestra reportera Camila. Llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos y los esperamos mañana a la misma hora. ¡Feliz día!